Hola, muy buenos días, chicas, chicos. Me da mucho gusto saludarles. Espero que todas y todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar trabajando más sobre la materia de ética. Y vamos a ver un tema que yo considero como de relevancia, que es la ética y las prácticas sociales. Una práctica social, pues, es todas esas actividades que nosotros realizamos como miembros de una sociedad, ¿no? Estas actividades que responden, pues, a ciertas funciones, a los valores que nosotros tenemos y algunas estructuras sociales y cómo funcionan. Las prácticas sociales, pues, pueden ir como de cuestiones muy simples, situaciones como religiosas, tendemos a hacer a lo mejor cada 8 días, ¿no? Hasta cuestiones más complicadas como pudieran ser situaciones políticas y demás. Estas prácticas sociales, pues no son o no se escapan más bien de lo que es el estudio ético del comportamiento humano. Al ser una práctica que se hace, sí, socialmente, pero individuo por individuo, pues es objeto de análisis de nuestra materia, ¿no? Vamos a entender un poquito más sobre esto. Hay unos autores que se llaman Rose y Wittgenstein que hablan sobre estas prácticas sociales. Dicen que las prácticas sociales son, las prácticas sociales son sistemas públicos. Estos sistemas públicos que deben estar apegados a las reglas de las normas, a usos y costumbres, a la comprensión de una cultura como sociedad y a la acción autónoma de cada individuo. Ahí es donde les decía, a pesar de que son características que nosotros, o actividades, perdón, no características, actividades que nosotros desarrollamos en conjunto, pues no dejan de ser principalmente particulares, ¿no? Y, no tienen, y tienen mucho que ver con el cómo nosotros actuamos de manera autónoma, siendo personas responsables. Eh, la situación en esto de las prácticas, pues va justamente en el dilema que tienen muchas situaciones, por ejemplo, la objetividad y la subjetividad de los valores. Hay prácticas que nosotros realizamos, como les decía, ir a la iglesia, ¿no? Un ejemplo. ¿Qué tan subjetivo y objetivo es el realizar esta práctica? ¿Para qué es bueno? ¿Para qué es malo? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? ¿No? También algo tiene que ver como con muchas situaciones. Unas prácticas que se dan, por ejemplo, todavía en muchos lugares de nuestro país, es los matrimonios concertados. Estos matrimonios en donde le dice de repente una familia a la otra, bueno, pues tu hija cuando sea grande se va a casar con mi hijo, o viceversa, ¿no? Tu hijo cuando esté grande se va a casar con mi hija. ¿Por qué? Porque es una situación que le conviene a mi familia, porque nos conviene como miembros de esta sociedad, X o Y razón, ¿no? A veces algunas razones peores que otras. Porque digo peores porque nadie debe ser obligado a nada, ¿no? Entonces, hay un dilema, sí, moral y ético en esta situación, justamente porque, bueno, en pleno siglo XXI, ¿cómo es que se siguen dando estas situaciones, ¿no? ¿Cómo es que, por ejemplo, esto de los matrimonios forzados o esto de los matrimonios concertados pues, sigue existiendo? Esto viola ciertas reglas, ciertas leyes, incluso. Yo les ponía, viola el segundo apartado del artículo 16 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, de la cual México es parte, y este artículo dice que solo mediante el libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá concertarse un matrimonio. Es decir, que nosotros debemos de tener la libertad de escoger con quién quiero yo llevar a cabo mi vida, ¿no? Y bueno, estas situaciones pues escapan justamente de lo que es la ética y la moral, según yo. Cada quien tiene su interpretación, les estoy dando un punto de vista personal y algunas problemáticas que yo creo, obviamente fundamentado con algo de información, ¿no? Sin embargo, son cuestiones que se siguen dando, ¿no? Eh, Aquí, principalmente algo a lo que hace falta esta situación, pues es a la libertad, ¿no?
la libertad de que nosotros no pudiésemos escoger con quién queremos hacer nuestra vida. Y bueno, poniendo otros ejemplos, no solamente este ejemplo, otros ejemplos, que a lo mejor de repente alguien te dice, bueno, pues es que tú tienes que estudiar derecho porque todos en la casa son abogados y todos en la casa somos, litigamos en derecho penal, ¿no? Entonces, aparte de que tienes que ser abogado, tienes que ser penalista. Bueno, entonces, ¿dónde está mi derecho de libertad, no? Esto hace también, regresando al ejemplo al que poníamos hace un momento de los matrimonios, eh, ¿es moralmente bien visto esta situación? Por parte de cada persona, ¿no? Aquí yo no quiero hacer juicios anticipados, ni crear en ustedes algún tipo de juicio o prejuicio más bien, sin antes tomar en consideración su propia opinión. El deber. ¿Qué pasa con esto del deber, no? De veras estamos actuando como deberíamos actuar, debemos ser más mesurados, debemos de ser más abiertos hacia la libertad de las personas. La conciencia moral, ¿qué onda con esto, no? ¿Va a traer alguna consecuencia? ¿Va a haber alguna situación moral para mí? ¿Algún perjuicio moral? Estos son aspectos que sirven para la reflexión ética, justamente de estas situaciones que pasan, que aunque nosotros pudiéramos ver lejanas, pues siguen siendo prácticas sociales que llevamos a cabo, ¿no? Prácticas sociales que siguen existiendo y que se dan, y no hablo, por ejemplo, de países lejanos, ¿no? Como en la India, en Afganistán, Pakistán, hablo en México, en lugares como Oaxaca, en lugares del Estado de México incluso. Esto de la ética y las cuestiones sociales también va algo hacia lo que es la ética y los derechos humanos. Pero bueno, primero hay que entender un poco más sobre, ya nosotros hemos analizado sobre qué es ética, pero vamos a leer aquí el concepto que encontré. Busqué conceptos como muy, muy básicos para que podamos entenderlos, para que ustedes puedan analizarlos y podamos juntos construir un conocimiento de esto. Esto de ética hace referencia a una disciplina filosófica que estudia el bien, el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Los derechos humanos, por su parte, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estos derechos son inalienables y nos corresponden por la simple y sencilla razón de que nosotros somos humanos. Entonces, algunos de los derechos que nosotros tenemos, de nuestros derechos humanos, es el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho eh, a la igualdad entre hombres y mujeres, la prohibición de la discriminación, la igualdad ante la ley, el derecho integral a la seguridad en mi persona y en mi integridad personal y física, la libertad de trabajo, de profesión, de industria y de comercio. Son algunos, ¿no? De una lista muy, muy grande. Aquí quiero que hagamos como una reflexión de qué es lo que nosotros hacemos con estos derechos humanos. Si dentro de lo que son nuestras prácticas sociales, nosotros respetamos esto que debería ser una máxima de respeto, ¿no? Estas situaciones, por ejemplo, vienen a colación por un análisis de un caso que vamos a realizar. Eh, no recuerdo el nombre de la persona, sin embargo, últimamente en Estados Unidos se desató una gran polémica por el asesinato de un afroamericano, un afroestadounidense, que murió a manos de un policía asfixiado con su rodilla, ¿no? A través de eso se desataron como muchísimas controversias, polémicas y marchas incluso que han tenido consecuencias graves. Sin embargo, aquí ya viendo en un entorno más nacional, nosotros tenemos nuestros propios problemas. No por demeritar el de allá, creo que todos son problemas importantes y que deberíamos de analizar con mucha mesura, con mucho cuidado. Vamos a analizar uno que pasó aquí en nuestro país. Un policía en Ecatepec mata a un joven de la misma forma, ¿no? Por asfixia mecánica. Ese es el término que ocupan. Yo no conozco mucho de estos términos, pero bueno,
ahí claramente hay algo que es una violación a los derechos, a pesar de que es fundamental para nosotros que se mantenga como esta situación de el bienestar y que las instituciones sean las encargadas de la procuración de la justicia, pues realmente a veces tenemos mucho miedo de qué es lo que está pasando dentro de nuestras instituciones, ¿no? Porque hay una violación clara a los derechos humanos, el derecho a la vida, lo privaron de su vida y pues eso es gravísimo. Es, yo pienso, lo más grave y lo más deshumanizante que hay, ¿no? Privar a algún ser vivo de la vida. Después viene esto del derecho a la seguridad. ¿Qué pasa si las instituciones que son las que deben procurar la justicia, que son las que deben procurar la, bueno, la seguridad en este caso más que la justicia, porque bueno, ahí está el poder judicial. eh, entonces, esta situación, pues realmente es como para preguntarnos si es éticamente correcto, ¿no? Lo que está pasando. Lejos de todo, el policía lo que estaba haciendo es sí parte de su trabajo, pero pienso yo desde mi punto de vista que es un trabajo muy malo. No actuó de manera ética y responsable conforme a derecho, conforme a los derechos humanos. Entonces, estas prácticas sociales que son parte de nuestro desarrollo diario, de nuestro desarrollo comunitario, siempre son como objeto de estudio de la ética, siempre deben de estar como bajo la lupa de análisis que nosotros como personas debemos de hacer, ¿no? No por criticar, no por juzgar, sino más bien por crear un sentido de sensibilización hacia ciertos factores que a veces nosotros decimos, bueno, pues son cosas que no pasan o si pasan, pasan de vez en cuando, ¿no? Esas situaciones no debieron de pasar nunca. Entonces, nosotros debiéramos checar ese tipo de cuestiones y hacer de nuestra parte lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Es importante para mí dar a conocer este tipo de temas. Eh, y creo que se prestan mucho a controversias, como les decía desde el inicio de las clases. Yo no quiero que con esto ustedes se hagan las personas más correctas del mundo, ¿no? Ese es el objetivo. Pero cada uno de nosotros debe tener la interpretación, la libertad y el libre albedrío, este, y la conciencia, bien cimentadas para poder crear sus propios conceptos, para poder crear su propia definición de lo que es o no es la ética, de lo que está o no está bien moralmente, para que ustedes puedan, pues, de alguna forma mejorar o que mejoremos como ciudadanos, ¿no? Estos son temas como controversiales. Aquí como actividad lo que ustedes van a realizar es justamente hacer el análisis de un caso como este que yo presenté, es uno muy sencillo, no hay necesidad como de indagar tanto. Sí, obviamente informarse para que no este, se preste a malas interpretaciones, pero esa es la actividad. Quiero que hagan el análisis, por favor, quiero que hagan el análisis de un caso en donde crean ustedes que hay como alguna vulneración hacia los derechos humanos de otras personas. Vamos a dejar la clase del día de hoy hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, chicas y chicos.